Buenas a todos, soy Pablo Veloso. Ha salido el sol aquí, un sol potente, la verdad. Muy potente, ¿no? Pero un poco comparado con lo que venimos los días anteriores. Eh, Muy bonito, la verdad. Espectacular. Y estaba pensando en esto de la acracia, ¿no? De vivir con un gobernante, un kratos, un gobernante, ¿no? Por eso la democracia es el gobierno del demos, del pueblo. Eh, Pero también la democracia, los propios griegos se dieron cuenta de que, por eso Platón planteó ese tema en la República, de que cuando un montón de gente, que es la mayoría, se ponen de acuerdo para tomar una decisión, por ejemplo, en un grupo somos 20 y 15 quieren que nos pongamos un sombrero verde todos, y resulta que 5 no queremos. Y bueno, los 5 que no queremos nos tenemos que poner el sombrero porque esos 15 quieren. Entonces, a veces la decisión de la mayoría, que eso es lo que entendemos por democracia, acaba siendo incómoda, porque quizá yo no tenía ganas de eso. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que hace falta un diálogo mayor, una conversación, un mira, a mí realmente eso no me gusta o me conviene más otra cosa. Entonces, eh, quizá ni la tiranía del despotismo de alguien que piensa por uno, alguien que te da un papá, que te da planes de trabajo, planes de comida, que claro, los necesitamos. Yo mismo como inmigrante aquí en España tuve que recibir de la Cruz Roja y de Cáritas alimentos porque no teníamos para comer. Y hoy en día tampoco es que vivimos demasiado bien, mi familia y yo. Pero vamos buscando nuestras vías y, y uno puede ver cómo el Estado es un obstáculo. En todos los países el Estado es el que, por un lado, te garantiza salud, vivienda y una serie de cosas, pero a veces lo que no miramos, somos bastante cortoplacistas y no miramos a largo plazo qué implica, de dónde sale ese dinero, qué costos tiene a la larga. Y resulta que los costos a veces son bastante negativos, bastante complicados, y no lo vemos. Entonces hace falta también revisar eso y plantearnos si valdrá la pena tener un papá tan fuerte, ¿no? Si no, quizás si no valdrá más la pena vivir en una sociedad donde eh, cada cual esté menos regulado, se decida menos por uno, aún cosas buenas, porque podemos pensarlo por el lado de nuestros padres, por ejemplo. Si yo soy adolescente y mis padres, como saben más que yo, deciden qué carrera debo yo estudiar, por ejemplo, o con qué chica debo yo tener una relación, por un lado está bien, es la voz de la experiencia, ellos saben más que yo, pero en el fondo va a haber un montón de cosas que son mías propias que no las van a llegar a ver esos padres, porque son un otro y de otro tiempo. Y lo mismo pasa a veces con el Estado. El Estado puede decidir que es conveniente comprar, por ejemplo, una máquina para cierto examen de salud en un hospital y quizá la prioridad era otra. Pero decidió el Estado, ¿por qué? Porque tiene gente que hace esa evaluación y llegó a esa conclusión. Y uno dice, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, lo evaluamos y así se midieron ciertos parámetros. ¿Y cómo sabemos que esos parámetros no son los que te convenían mirar para comprarle el aparato a no sé quién y a su vez ganar un porcentaje? Probablemente pase así y acabemos con un aparato que no necesitamos. Entonces, entiendo que es más engorroso vivir por cuenta propia. Cuando yo estaba en la radio Cuca, una radio fabulosa, ahora me queda más lejos de mi casa, por eso hago el programa desde casa, es una radio libertaria. Entonces lo que hacíamos constantemente era asambleas. Nos reuníamos para definir si comprábamos, no sé, una tarjeta de memoria así chiquita. Y uno dice, para eso te vas a reunir, vas a hacer todo ese esfuerzo para eso. Voy a corregir acá un poco, me parece que está entrando luz. Vas a hacer todo ese esfuerzo para eso, de ir hasta la reunión, hablar 2 horas para definir si compramos la tarjeta de memoria de 16 marca tal o marca cual. Sí, sí, es engorroso, es incómodo, pero vamos a acabar comprando lo que hace falta y cuando hace falta.
y lo decidimos nosotros. Yo hace un tiempo entrevisté a, a un hombre, que ahora no recuerdo el nombre, de aquí de España, eh, que habla sobre el... Me voy a poner aquí tras este árbol porque ahora el sol me pega en la cara y yo soy más blanco que el papel. Así que este hombre hablaba acerca del decrecimiento. Su teoría económica tenía que ver con el decrecer. Él decía que nuestro problema actual es que estamos muy complejizados. Tenemos mucho aparato burocrático, mucho Estado, mucha centralización. Y cuando hay centralización, hay básicamente un rey con sus súbditos que viven en su palacio ahí en Versalles y desde ahí dictan leyes totalmente ajenos a la realidad que vive el ciudadano de la calle, que se muere de hambre o que tiene prioridades que no son las de ellos. Como creo que era María Antonieta, que cuando se quejaba la gente les decía, no se preocupen, si no comen, como decía, si no tienen pan para comer, coman, coman bombones, no me acuerdo qué les dijo, algo así. Bueno, cosas que provenían de su mentalidad de noble y no la de la gente verdaderamente. Entonces, muchas veces cuando vivimos en una sociedad o en una familia o en una forma de vivir donde todo se empieza a complejizar y otorgamos poder a otros, sea nuestro jefe en el trabajo, nuestro líder político, nuestro líder religioso, y acabamos llevando una vida de total delegación, donde otros deciden por nosotros, no tienen ni idea de lo que necesitamos, y la pregunta es el por qué. ¿Por qué esto pasa? Y quizás es porque a mí me conviene, porque me ahorro tener que ir a la asamblea de la Radio Cuca, me ahorro tener que sentarme ahí, entre comillas, a perder tiempo, definiendo cualquier nimiedad, ¿no? Discutiendo acerca de si compramos tal cosa o tal otra. Pero quizá valga la pena tomar, tomar un poquito más de control acerca de nuestra vida y empezar a decidir, empezar a delegar menos, a simplificar más las cosas, a descentralizar, a decrecer, ¿no? A no erguir ni pedestalizar a nadie arriba de una montaña para que nos mire desde arriba así y nos diga, hormiga insignificante, ¿quién eres? Para pensar.